Muy bien, vamos a estar hablando ahora acerca de los pasos, cómo implementar un RPA. Esto es como las fases que se requieren para poder implementar. Estos pasos se utiliza para implementar un proyecto o solución RPA. Y esto que te voy a compartir en este momento es más como una lista de verificación o un checklist que puedes usar cuando tengas que trabajar, pues obviamente un proyecto RPA. Esto es como para que lo tengas en cuenta cuando te toque, porque es muy normal. Si en este momento no te encuentras quizás en un proyecto RPA, pasa nada, es muy común. Yo en algún momento no sabía y no tenía proyectos RPA, pero cuando tuve un proyecto me di cuenta que necesitaba de esta información que te voy a compartir. Entonces es como una guía de lo que debes hacer para poder implementar un proyecto en tu caso. Espero que sea lo más pronto posible, de eso no tengo duda, y yo sé que con toda esta información vas a poder enfrentar este tipo de situaciones. Muy bien, lo primero que debes hacer es, para implementar un RPA, es analizar el problema. Realmente hay casos en donde, y todo esto depende mucho del escenario y del contexto, donde quizás hay poco conocimiento o no se tiene claro cuál es el problema en sí. A veces hay muchos clientes que no saben lo que quieren, literalmente no saben que necesitan una solución RPA, y es normal. Sin embargo, el analizar el problema desde nuestro ámbito, desde nuestro enfoque como desarrolladores, pues es algo muy crucial, es algo bastante útil. Lo primero que tienes que hacer es identificar, conocer cuál es esa necesidad. Y segundo, y de lo que yo te recomiendo, es que entiendas o trates de entender el proceso desde el punto A al punto B. Siempre estos dos puntos son importantes porque definen el inicio o la entrada de los datos y la salida, que es lo que se espera. Obviamente hay casos en donde estos puntos son muy lejanos, por decirlo así, porque hay muchos mega pasos o mini pasos que se ejecutan para llegar a ese proceso, pero el entenderlo de punto a punto te va a dar una orientación a lo que realmente necesitas hacer. Esto es crucial, te va a ayudar a identificar la necesidad. Otra de las cosas que también tienes que hacer es evaluar las mejoras de ese proceso. A veces hay casos en donde te da un proceso, pero este proceso no está realmente 100% óptimo, por decirlo así. Hay muchos puntos de mejora, hay cosas que se pueden realmente hacer de otra forma, y esto es también muy normal porque hay casos en donde también mucho influye la monotonía del siempre hacer lo mismo siempre, todos los días o todos los meses, y es normal, y a veces nos quedamos como en un estado de pausa, por describirlo de esta forma, y esto pues es algo importante que debes considerar. Y lo tercero es como documentar en sí el requerimiento. Esto es muy importante también. Toda esta fase es realmente la fase, como es el primer paso, es el más crucial del poder implementar correctamente un RPA, y tiene mucho que ver con que tomes o documentes el requerimiento a su máximo nivel. Toma notas, trabaja con diagramas de flujo, establece. Yo personalmente lo que hago cuando me toca enfrentar este tipo de proyectos es grabar las sesiones, tomar notas, verificar que lo que me están diciendo es lo correcto, no basarlo en mi interpretación o asumir de que es así porque yo pienso que es así. Y esto me ha dado bastante claridad confrontando este tipo de proyectos. Y el último paso, que yo considero que también es importante, es que repitas esta fase. Cuando te digo repetir la fase, es que siempre buscando una forma de llegar a un máximo nivel de detalle en esta fase de análisis. Siempre está analizando, siempre está evaluando, entonces es importante que te mantengas un buen tiempo en esta fase. Esto es normal y es parte de la labor que se hace. El paso 2 es diseñar la solución. Esto es como ya cuando tienes ya el análisis establecido y ya estructurado, pues como te dije, en la fase de análisis vas a estar mucho tiempo o puede ser muy poco tiempo, realmente depende del proyecto, del tipo de solución que se haga. Sin embargo, en el paso 2 debes ya diseñar la solución, ya entiendes la problemática, debes, bueno, vamos a ver qué estamos haciendo, qué hay que hacer o qué no hay que hacer, y ya te toca modelar una solución. Va muy de la mano a que puedas entender cuál tipo de robot necesitas. Ya en esta fase ya debes saber qué tipo de robot vas a usar, atendido, desatendido o mixto o híbrido. Es una fase, si no tienes claro esto, pues obviamente tienes que devolverte a la fase anterior. Este diseño lo puedes hacer de forma visual y de forma escrita, como te dije.
utilizando diagramas de flujo, utilizando documentos de diseño, de levantamiento de requerimientos. Esto es como la parte básica de todo lo que se debe hacer en un proyecto, tanto de RPA como para otro tipo de proyectos. Y algo que también considero que es bastante importante, o cosas que tienes que tener en cuenta, es que es necesario que generes múltiples alternativas a una solución. Hay casos en donde solamente se cree en que una solución es la que va a resolver el problema, pero a veces contrastando esto y que generando, abriéndose la posibilidad de crear otras soluciones, pues obviamente esto da mayor entendimiento de lo que se necesita hacer. Esto también lo puedes hacer de forma individual. Si pues te toca enfrentar a ti este proyecto pues solo, pues normal, no pasa nada, pero si tienes la oportunidad de tener un equipo de trabajo, unos compañeros, unos colegas o cosas de este estilo, bueno que lo contrastes con este tipo de ayudas, que te apoyes y busques esa posibilidad de ofrecer múltiples alternativas. Ya cuando tienes múltiples soluciones, pues obviamente van a influir muchas variantes, como cuál es la solución que es más rápida, cuál es la que me ahorra más tiempo, cuál es la que me ahorra más dinero, por ejemplo. Y esto pues obviamente se contrasta y allí llega un punto de decidir cuál es la mejor. Otra de las cosas que también es importantes o características de este soluciones o diseños es que tiene que ser la solución, la mejor va a ser la que sea más escalable, la que se pueda aumentar o crecer con el tiempo. Si son soluciones muy cerradas, si son soluciones que no, solamente lo hago de esta forma y no hay posibilidad de abrirse a otros escenarios o a otro tipo de aplicación o otro tipo de procesos, realmente te estoy dando como las ideas fundamentales. Esto hace y encierra el proceso y por ende no va a tener un ciclo de vida que perdure, no va a durar poco, en pocas palabras. Ahora quiero hablarte acerca del tercer paso, que es seleccionar la arquitectura. Este paso es como, bueno, tiene mucha relación con lo que es seleccionar la herramienta con la cual vamos a trabajar. Ya te he mostrado las diferentes herramientas que se utilizan para desarrollar la solución. Es importante que consideres que, bueno, pues otro de los factores es la infraestructura. Ya escogiste la herramienta y ya tienes muy claro cuál vas a usar. Sin embargo, tienes que también contemplar bajo qué arquitectura va a funcionar. Va a ser arquitectura on-premise, o sea, en un data center, ubicado en donde estoy yo o en donde está mi organización, o va a ser la infraestructura en la nube. Esto es bastante importante. Esto a nivel del RPA, o sea, bajo qué contexto o bajo qué infraestructura se va a ejecutar un robot. Entonces, hay casos en donde el robot ya se ejecuta en la nube, pues son casos muy buenos, no tengo nada en contra de ello, pero hay casos donde por ciertos motivos o por ciertas razones es necesario que se ejecute on-premise. Entonces, esto, tenlo en cuenta. Otra de las cosas que también debes considerar al seleccionar la arquitectura en sí es bajo qué o cuáles son esas herramientas o aplicaciones que vas a usar, cuáles son esas herramientas necesarias, si necesitas Excel, si necesitas Outlook, necesitas Word, por ejemplo, necesitas un editor de texto para poder leer los archivos TXT, por ejemplo, archivos de texto plano. También adicionando esto, también es importante que tengas en cuenta las configuraciones específicas. Hay aplicaciones que se requieren configurar de alguna forma para que la automatización funcione. Entonces, esas cosas, esos elementos que quizás de los cuales nadie te habla, eso es muy normal también, cosas que también da mucho la experiencia, el estar expuesto a estos escenarios y cuando llega el momento es que te das cuenta que lo necesitabas, pero te estoy ahorrando tiempo que obviamente puedes dedicar en el desarrollo en sí del robot. Entonces esto es importante que lo tengas en cuenta: infraestructura, on-premise o en la nube, aplicaciones que vayas a usar, configuraciones específicas y la última que son las credenciales. Depende del escenario, un robot va a necesitar unas credenciales o va a necesitar múltiples credenciales. ¿En dónde están esas credenciales? ¿En qué ambientes? O sí, si son credenciales de prueba, son credenciales ya en el ambiente productivo. Todo esto tienes que considerarlo y tenerlo en cuenta en este paso de la selección de la arquitectura. Desde el máximo detalle, que es con qué herramienta lo voy a hacer, hasta el mínimo detalle, que a veces se nos escapa, que es las credenciales, por ejemplo, o el correo que va a usar un robot en específico. Ya viene el paso 4, que es como lo tradicional, que es como iniciar ya está todo listo, pues vamos a iniciar con el desarrollo. Esto es, por decirlo así, muy común porque es como la fase que a todos nos gusta. Sin embargo, si te has dado cuenta, hay 3 fases que hay que contemplar. Son 3 fases que son importantes, todas van de la mano una de la otra. Esto es indiscutible. Sin embargo, en la cuarta fase es que ya vas a construir la solución en sí. Vas a
Uno, definir los tipos de automatización en base a lo que ya te comenté, cuáles son esos tipos. Hay casos donde necesitas leer un Excel, necesitas pasar ese Excel a una base de datos, vas a tener que leer una interfaz de usuario, una web, una aplicación de escritorio. Entonces, obviamente son tipos de automatizaciones que tienes que considerar y estructurar dentro de tu desarrollo. Estoy hablando ya en la fase de desarrollo como tal. Ya tienes que estar pendiente de lo que ya vas a estar desarrollando en sí. Ya ese enfoque ya está listo. Ya lo demás está definido, ya está más que claro. Si hay alguna falla en los pasos anteriores, pues obviamente esto te va a sesgar un poco lo que es el desarrollo. Bueno, voy a hacer esto, pero no sé si falte algo o debo incluir otra cosa de las cosas que ya te he mencionado. Entonces, definir el tipo de automatización te va a ayudar a aterrizar más aún la idea. Otra de las cosas que también tienes que tomar en cuenta es que debes establecer los flujos de trabajo dependiendo de la decisión. Hay casos en donde si se genera un evento muy específico debe ir a una aplicación muy concreta, pero si es otro escenario pues debe ir a otra aplicación concreta. O sea, esto te lo va a dar los flujos de trabajo, algo que también es muy importante y que te va a ahorrar muchísimo tiempo, créeme, es el definir los elementos reutilizables. Hay muchas cosas que del RPA se pueden reutilizar de estas herramientas, acceso a o la conexión a una base de datos, como hasta credenciales. Depende mucho del escenario, pero muchos elementos de esto, el acceso a un sitio web en específico, siempre dentro de esta aplicación. Entonces, el login es muy importante, el salir de la aplicación también puede ser algo muy reutilizable porque son muy útiles y necesarias y sobre todo te van a ahorrar tiempo, que es lo más importante. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de las pruebas de calidad. Esto es ya asumiendo que pues ya tienes todo listo, ya has hecho tu desarrollo, tu proyecto y pues obviamente ya está listo. Esta fase o este paso 5 de pruebas de calidad, obviamente para nuestro escenario, lo coloqué acá porque hay casos en donde quizás no trabajas directamente en el desarrollo, sino que tú enfoques más a las pruebas funcionales de los robots. Sin embargo, es un paso que pues es bueno que todos sepamos. El primero es desde la óptica funcional. Ya no imagina por un momento que ya no eres un desarrollador, sino que eres alguien que tiene que probar un producto o una solución de RPA, y lo primero que tienes que hacer es obviamente analizar el requerimiento, máximo detalle posible, entender de lo que te hablaba desde el punto A al punto B, digámoslo así. Es crucial, como te dije, todas las etapas o las fases o los pasos se relacionan, y esto te va a dar ya te va a ahorrar mucho tiempo, que es lo realmente importante. La idea de esto es que todos estos pasos sean lo más rápido posible. Estoy tratando de darte los casos en donde hay problemas, y estos son los casos de los cuales te hablo, que por ejemplo en el escenario de pruebas de calidad no se analiza muy bien el requerimiento, pero para poder desarrollar unas pruebas de calidad es necesario analizar esto al máximo detalle posible. Lo segundo es identificar las pruebas requeridas. Hay casos donde tú puedes establecer unas pruebas automáticas o casos donde puedes hacer de esto de forma manual. Esto lo vas a definir tú mediante este análisis, que es como depende de ti y obviamente de la infraestructura en la que te encuentres. Hay casos donde solo lo tienes que hacer manual y no pasa nada, como hay casos que obviamente si es automático pues mucho mejor, hablando de ahorrar tiempo. Lo tercero que también tienes que tomar en cuenta es que debes preparar los datos, establecer cuáles ya identificaste cuáles son las pruebas que vas a hacer. Cada una de esas pruebas tiene como su propio set de datos específicos que generan casos de uso y casos de prueba. Y esto te va a ayudar también a poder probar de forma adecuada un robot. Si tú le envías un dato en específico al robot, él lo procesa. ¿Qué pasa luego de eso? Eso es bastante necesario saberlo, saber identificar esos casos y sobre todo esa información que le vas a enviar. También llevar a cabo lo que son los casos de pruebas, pues simplemente es definir, bueno, voy a probar este robot bajo estos escenarios. Hay escenarios en donde yo sé que puede fallar, como hay escenarios que quiero ver cómo es el comportamiento. Esto es parte del trabajo de testing. Y ya para cerrar es esta etapa o es este paso, es el hacer o ejecutar las pruebas en sí, ya llevarlas a cabo mediante, como te dije, de forma manual, de forma automática. Esto pues lo vas a definir tú o tu entorno en el que te encuentres. Y por último,
ya el resultado de todo eso va a ser lo que es como los análisis ya en sí, el analizar los resultados, el saber, bueno, hay que hacer estas mejoras, el robot no respondió adecuadamente con este caso de uso y con este set de datos, posiblemente si cambia el set de datos, sí puede responder correctamente. Entonces, estas variantes pues son muy importantes a considerar. Paso 6 es definir el horario de ejecución, en pocas palabras, cada cuánto se va a ejecutar el robot. Esto es como lo que se pregunta normalmente o lo que se tiene que definir, aunque en ocasiones ya por experiencia pues me ha pasado que de establecer qué es lo que se quiere, qué es lo que se necesita, no se define. Bueno, quiero esta solución y ya quiero que se ejecute quizás todos los domingos a la medianoche. Pues eso no se define en esas fases de análisis, se enfoca más en que tengo este problema y necesito solucionarlo, y es normal, pero en este paso 6 debes definir cada cuánto se va a ejecutar. Todo, o este factor influye mucho en el tipo de robot RPA. Esto, obviamente, ya de lo cual ya te hablé hace rato, es si obviamente el robot es atendido, pues simplemente lo ejecutas y esta fase te la debería saltar. Si es un robot desatendido, pues obviamente sí tienes que definir qué horario se va a establecer, en qué horario se va a ejecutar, con qué frecuencia. Esto es como dentro de las cosas que debes estructurar. Y si es mixto o híbrido el robot, pues también. Si se ejecuta a demanda, pues bueno, que esto depende. Si es híbrido o mixto, se ejecutaría a demanda. Entonces, solo que, bueno, obviamente pues se va a detener en algún punto del tiempo. Esto también me lleva a que, bueno, hagas toda la configuración del horario en sí, en ejecución. Trata de evaluar cuáles son esos escenarios en donde se puede ejecutar. Obviamente hay casos donde solamente se necesita que se ejecute una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día. Esto también, como hay casos en donde el horario sí es más ajustado, cada 1 hora, cada 2 horas, es parte de lo que puede ser un robot. Otra de las recomendaciones que yo te doy, y es de las cosas que me ha ayudado, es que establezcas unas horas en donde haya poca operatividad, en donde esto es como de las recomendaciones que me ha servido a mí, y el sentido común también es muy necesario. En este caso, no es lo mismo colocar quizás un robot en donde está todo, la gente está trabajando, la gente está consumiendo información, aplicaciones, está usando usuarios, está usando cursos de red, pues depende del proceso que se tenga, pues se puede poner a ejecutar en horas de la noche, en horas de poca operación, no hay nadie trabajando, porque obviamente es un fin de semana, es ya de noche y nadie está realizando transacciones. Por dar un ejemplo, es de las recomendaciones: elige siempre una hora, si está en tus manos, de que sea de baja operación, de baja operatividad en la organización. Muy bien, el séptimo paso es despliega ya en sí, ya la solución, ya hiciste la solución, la probaste, funcionó, ya estableciste un horario. También te recuerdo que es importante que tengas presente que estas fases, aunque aquí se parezcan muy rápidas, son a veces, la realidad es que esto no es así, no es tan rápido. Va a pasar, quizás te toque enfrentar situaciones en donde tienes que estar mucho tiempo en una fase, y es normal, pues como parte del desarrollo en sí, pero ya al desplegar la solución es como, bueno, la fase final, ya es como llegué a la meta, llegué a desarrollar, ya está todo listo. Es parte, bueno, de las recomendaciones o de las cosas que tienes que considerar para implementar un RPA en esta fase. Lo primero que tienes que hacer es evaluar los pasos previos a la instalación. Esto es como las cosas que debes tener en cuenta, que tienen mucho que ver con la definición de la arquitectura, accesos, configuraciones, más que todo credenciales, no se te olvide, te lo estoy recordando nuevamente, ya por experiencia. Todas estas cosas o pequeños elementos que a veces pasan desapercibidos, debes tenerlos en cuenta en este paso. Si hay un usuario que se va a instalar o se va a desplegar en un ambiente de producción, es importante que tengas ya las credenciales listas, ya tengas el ambiente listo, la máquina en donde se va a ejecutar, obviamente, y muchas otras configuraciones que puedes tener, las aplicaciones listas. Todo esto, pues, obviamente es parte de la logística de la instalación. Esto es como el ABC de todo este tema del despliegue. Otra de las cosas, y si está obviamente a tu alcance, la mayoría de los casos no es así, porque siempre hay otras personas que definen cuándo se va a instalar, porque son otros departamentos, porque son otros escenarios, realmente, sí, básicamente otros departamentos u otras personas que toman esta decisión. Pero si está
en tu posibilidad, pues plantea una hora de despliegue. Esto es como, bueno, vamos a hacer la instalación a esta hora, que hay poca operación, hablando de baja operatividad, también depende de los horarios. No siempre es como, bueno, si un robot se ejecuta a la medianoche, no es necesario desplegarlo en la medianoche, sino que se puede hacer de día y obviamente a lo que llegue su hora, pues va a haber un disparador que genere esa ejecución. Y otra de las cosas que también te quiero comentar, y es que es parte del sentido común, es que brindes asistencia a este despliegue. Es estar allí pendiente, revisar, porque parte del desarrollo no es solamente hacer robots, sino entregarlos, y eso es parte del trabajo. Eso es algo que también tienes que tomar en cuenta. Tu trabajo no termina cuando ya hiciste el desarrollo e hiciste quizás el envío de los últimos cambios. Eso no es, hasta ahí no llega tu labor, sino que tu labor termina cuando ya se hace la instalación y se hace esa ejecución inicial. A raíz de eso, pues va a salir muchas más tareas por considerar. Estas son también otras tareas opcionales que debes considerar en una implementación RPA. La primera, pues bueno, este es el paso 8, pero de este paso pueden salir más pasos, por describirlo de esta forma. Ya después que hiciste tu despliegue, pues simplemente solicitar la aceptación de la solución. Es normal, mediante un correo, una información específica que necesites, solicitar, mira, valida que este proceso ya está automatizado, cuéntame, haz la prueba, todo, valida toda esta logística, se realice la aceptación de la solución, que te digan el sí, me funciona, ya está operativo, ya funcionó, me dio la respuesta esperada. Otro de los pasos que también debes definir son las revisiones o el mantenimiento, que es de este paso, el que te digo, de solicitar aceptación, pueden surgir revisiones. Mira, lo que pasa es que hay que utilizar o hacer esto de otra forma, porque no era lo que estábamos planteando, que lo ideal es que sea contemplado en las primeras fases de análisis, pero es normal que cuando ya está el producto implementado, ya llegó al paso 8, que es el que te estoy comentando, se digan que es necesario hacer ajustes. Esto es parte del trabajo y es parte de lo que hacemos día a día. Entonces es importante que, bueno, se definan las revisiones, y hay casos en donde se define, si no, pues muy bien. Y hay casos en donde esto conlleva a más mantenimiento, a realizar ya el mantenimiento en sí de la solución. ¿Por qué? Porque parte de lo que es la automatización el RPA en sí propone dar soluciones robotizadas, pero como también se plasma mucho en el desarrollo de software, es normal que siempre haya nuevas versiones, nuevas mejoras. Ahora vamos a hacer la automatización de esta manera, utilizando estas cosas, y es normal que en una versión 1.0 salgan ajustes por hacer. Entonces, tenlo en cuenta dentro de tus tareas o cosas que tengas que hacer. Hay casos en donde este tipo de trabajo no lo haces tú, sino que lo hace otra persona que tiene esa responsabilidad, y pues es como parte de lo que te estoy comentando. Y lo último, que también son pasos opcionales, y es lo que más nos gusta y particularmente te deseo, es que puedas asumir otros proyectos RPA. Ya luego de esta fase, pues ya está todo listo, ya está un robot funcionando. Si ya se requieren hacer revisiones, pues obviamente vuelve a la fase inicial. Si se requiere el mantenimiento, también vuelve a la primera fase o al paso 1. En realidad es un ciclo que se va a estar siempre repitiendo. Siempre es lo mismo, pero es parte de nuestro trabajo en sí.